lunes, ¿cómo les va? Bueno, a disfrutar de otro día primaveral, podemos decir. Se ve que va a salir el solcito, ya el frío está quedando atrás, así que bueno, hacer lo posible para disfrutar de estos días. Eh, el tema de hoy eh, es importante también, como todos los temas que venimos viendo, que es cómo elaborar un discurso, ¿no? Acá vamos a ver un poco el qué decimos y cómo lo decimos. La idea es de ver de cómo es una estrategia para elaborar el discurso y consolidar el conocimiento. Cuando digo una estrategia, estamos diciendo que esto es un trabajo, ¿no? Una labor que son varios pasos a seguir que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es el tema, eh, elaborar todo el discurso, digamos, en cuanto a información y contenido, y consolidarlo, ¿no? Hacerlo propio, que sea nuestro para que podamos expresarlo de forma natural. Yo para eso lo dividí en seis etapas a, este, a esta forma de elaborar un discurso. Antes de empezar, quería decir, porque bueno, acá vamos a trabajar con lo que es escritura, ¿no? Vamos a trabajar mucho escribiendo para elaborar este discurso. Entonces quería contarles de que hay dos formas de organizar la información. Están las formas redactadas y formas no redactadas. Las formas redactadas son los resúmenes escritos y las formas no redactadas son los cuadros comparativos, las enumeraciones, los mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Así es la forma de organizar la información en cuadros o en una hoja donde podamos ver toda la información completa. Eso es importante porque en un comienzo, a la hora de elaborar el discurso, en una primera etapa o en varias etapas del principio, vamos a trabajar con formas redactadas y al final con formas no redactadas. Bueno, vamos a la primera etapa. La primera etapa es una etapa creativa, ¿sí? Una etapa donde yo tengo que elegir el tema. Decíamos que para aprender o para empezar a practicar está bueno esto de hablar de temas que uno conoce, una historia, eh, algo vivido, algo que yo sé hacer o algo que yo sé porque lo aprendí. Entonces eso nos facilita la tarea de hablar frente a un público porque hablo de algo que yo sé. Después está el desafío de elaborar, preparar un tema distinto, diferente, ¿no? Que es ahí quizás donde yo más tengo que utilizar estas herramientas que vamos a ver ahora. Bueno, primer paso, elijo el tema, ¿no? Acá me hago la pregunta, ¿qué digo? ¿De qué voy a hablar? Una vez que tengo ya elegido el tema, tengo que ampliar un poco ese horizonte, ¿no? Y acá podemos jugar un poco con ese práctico que hicimos de los aspectos. ¿Qué aspectos puedo hablar sobre este tema? ¿No? Por ejemplo, el teléfono celular. Decíamos lo social, lo económico, ¿sí? Esos eran los aspectos, lo político, lo cultural. Bueno, podemos seguir ampliando. Por ejemplo, de lo social decíamos lo importante de tener un celular en cuanto a estatus, en cuanto a trabajo, ¿no? La posibilidad de estar comunicado, cómo me deja a mí en una mejor posición que a otros si el otro no tiene un celular. Yo tengo más acceso a información más rápida. Bueno, en lo económico, el gran negocio que es un celular, por ejemplo, digo, de todos esos temas yo puedo hablar. Cuando digo los aspectos, digo porque es un ejercicio que ya hicimos, es a modo de lluvia de ideas, ¿no? Entonces planteo el tema, lluvia de ideas, aspectos sobre este tema y sigo hablando. Bueno, entonces, ¿qué sigo hablando? Bueno, sigo escribiendo. Yo acá lo que hago es escribir. Escribo todo lo que yo sé sobre ese tema. Entonces planteo el tema, los aspectos y ya escribo todo lo que yo sé. Entonces ahí yo plasmo en un papel todo el conocimiento que yo tengo, lo que yo creo, eh, todo lo que básicamente sé con las deficiencias que puede haber, ¿no? Entonces ya escribo y escribo, listo. Eso a modo de primer paso. Eh, Dentro de una primera etapa. Después, ¿qué hago? Analizo
ese escrito y detecto las palabras que pueden estar repetidas. Entonces, en las palabras repetidas, ¿qué hago? Cambio, modifico palabras para no repetir varias veces la misma palabra. Eh, Veo e identifico las palabras difíciles y las reemplazo por palabras que sean más sencillas. Porque se acuerdan que hablábamos que el discurso, una de las características del discurso es que tiene que ser claro. Bueno, que las palabras sean sencillas hacia la claridad del discurso. Con la finalidad de que todo el mundo pueda entender lo que uno está hablando. Bueno, y también detecto las palabras claves. Las palabras claves o palabras gatillos son las que son los que nos disparan a nosotros para hablar sobre el tema, ¿no? Es un disparador, ¿no? Para alargar la información. Por ejemplo, si decíamos los aspectos, yo hablo de lo económico, decíamos que el tema era el celular, y uno de los aspectos lo económico, esa es una palabra clave que a mí me permite seguir hablando sobre el tema, ¿sí? Bueno, eso sería una primera etapa. Una segunda etapa, bueno, en esta primera etapa ya queda un poquito consolidado el discurso, ¿no? Bueno, acá en esta segunda etapa, antes de cerrar esta primera etapa, lo que yo tengo que hacer es buscar información. Bueno, ya detecté las palabras claves, las palabras repetidas, las palabras difíciles. Después busco la información que me falta y lo escribo de nuevo ese discurso, ¿sí? Con la información que me faltaba, ya con las palabras cambiadas, con las palabras difíciles reemplazadas por unas más fáciles. Y lo escribo nuevamente y ya de esa forma en esta primera etapa me queda un poquito más consolidado el discurso. Ya cuando paso a la segunda etapa ya hablamos de práctica, hablamos de un discurso natural, un discurso hablado. Entonces ya dejo el papel de lado y hablo mi discurso, ¿no? Me paro frente al espejo y digo mi discurso al aire, se lo cuento a alguien, a algún familiar, a alguien que me quiere escuchar. Me grabo un video, grabo un audio, bueno, practico de forma natural, ¿no? Acá practico lo verbal y lo no verbal. Trato de tener en cuenta mis gestos, el tono de voz. Empiezo, bueno, a trabajar y a hacer foco en esos temas, ¿no? Entonces veo los videos, después entonces voy marcando, tengo en cuenta qué tono tengo que utilizar en tal frase. Si yo quiero emocionar, ¿se acuerdan que decíamos que tengo que utilizar un tono más grave? La postura corporal, los gestos. Bueno, todo esto tengo que tenerlo en cuenta a la hora de practicar. Y desde lo verbal, cuando yo practico, ¿qué pasa? Acá empiezan a acomodarse las ideas. Entonces yo digo, bueno, me está faltando tal información o esta frase tendría que ir en otro lugar. Entonces ahí es donde me empieza, como quien dice, a caer la ficha de que tengo que modificar y de cambiar información de un lugar a otro, o sacar esto, o agregar cosas nuevas. Bueno, entonces empiezo yo a revisar y me voy dando cuenta de un montón de cosas. Esta ya sería la segunda etapa, ¿no? Lo que es la práctica. Entonces, para terminar esta segunda etapa, ¿qué hago? Escribo nuevamente el discurso. Acá seguimos utilizando formas redactadas. Escribo nuevamente el discurso, cambiando y modificando de aquellas cosas que yo me di cuenta, agregando lo que faltaba, modificando, cambiando de lugar, frases o palabras, o utilizando palabras nuevas según lo que haya surgido en esa práctica, ¿no? ¿Cuántas veces practico? ¿Cuántas veces yo crea que sea necesario? ¿Sí? Es importante siempre para tener en cuenta lo no verbal, el mirarse a un espejo o grabarse. Bueno, esa es la segunda etapa. Decíamos que eran 6 etapas, ¿no? La primera, donde yo elijo el tema, escribo todo lo que sé sobre ese tema, analizo y detecto palabras repetidas, difíciles, palabras claves, busco información nueva, si veo que algo me ha faltado, y escribo nuevamente ese discurso, e incluso acá, en esta primera etapa, me faltó decir que podemos agregar, si queremos, algunos sinónimos a las palabras que puedan llegar a ser difíciles. ¿Por qué sinónimos? Porque
si yo cuando estoy hablando y me olvido de una palabra, puedo reemplazarla por, ¿sí? Entonces, bueno, y así voy consolidando. Vamos a la segunda parte donde yo practico comunicación verbal y no verbal, sin el papel, ya de forma natural. Nuevamente escribo el discurso y cambio y modifico si yo me di cuenta que había que reemplazar una cosa por otra o modificar de lugar alguna frase, o bueno, lo que me vaya surgiendo y que yo me vaya dando cuenta. En una tercera etapa, acá ya entramos a lo no verbal, no cómo lo digo, que ya lo vimos o nos dimos cuenta a la hora de hacer las prácticas. El cómo lo digo sería la comunicación no verbal. Eh, Entonces, bueno, un poco ya dije de esto, que es detecto en esa práctica el tono de voz, las pausas que tengo que utilizar, la postura, los gestos. Decíamos que cuando yo quería, no sé, entristecer o sensibilizar al público, tenía que utilizar un tono más grave, ser más pausado, eh, disminuir la velocidad, quizás incluso la postura corporal un poco hacia adelante, los gestos. En cambio, si yo quería entretenerlos, les contaba un chiste, quizás podía tener un tono, más velocidad, un tono más agudo. Entonces, bueno, cuento el chiste con otra dinámica, ¿sí? Entonces, por eso depende a dónde vaya apuntando uno con la frase, con el discurso, tengo que tener en cuenta lo no verbal. Y una cuarta etapa es donde yo me hago preguntas. Recuerdan que habíamos hablado de lo que es el manejo de objeciones. Entonces, el hacerse preguntas cuando uno elabora el discurso es una forma de adelantarse a las preguntas que me puede llegar a hacer el público. ¿Qué preguntas me hago? Las más difíciles, ¿sí? Con las que a mí me pueden llegar a sorprender o me pueden llegar a complicar. Acá también hay una estrategia, ¿no? Que es para poder estar preparado para las objeciones más allá de las que vimos. Es, si yo sé que me alcanza con 30 para estudiar o preparar mi tema con 30, porque ya con eso me alcanza para el auditorio, para la información que yo quiero brindar o para el tema que yo quiero puntualizar, bueno, preparo 100, siempre tengo que estar muy bien preparado y esa es una forma también de manejar las objeciones, ¿no? De estar seguro, eh, bueno, de pararse bien frente a un público. Entonces, esta cuarta etapa es hacernos preguntas, ¿no? Para estar preparado ante cualquier objeción. Eh, en cuanto a la que es comunicación no verbal, cuando detectamos, ¿no? Que el tema de los tonos y palabras, todo eso también yo lo puedo anotar, ¿no? En el discurso que ya tenía, entonces voy marcando, bueno, en esta frase un tono más grave, en esta coma puedo hacer una pausa prolongada de 2 o 3 segundos, a modo estratégico, todo es estratégico. Eh, Acá puedo inclinar un poco el cuerpo, eh, puedo gesticular, fruncir el ceño, abrir los ojos, puedo adelantarme también a esa comunicación no verbal y tenerla en cuenta para cada momento. Todo eso me sirve para ir preparándome para ese momento cuando uno va a dar el discurso, que quizás no salga igual como se preparó, pero uno ya tiene un formato y, y lo ha practicado, entonces después en ese momento quizás no salga tal cual, pero va a salir muy parecido y seguro va a salir bien. Bueno, entonces hablamos de una quinta etapa. Eh, Acá es donde yo remarco y resalto en el discurso ya palabras y frases claves. Remarco palabras y frases claves, ¿por qué? Porque ya para la sexta etapa, esta quinta etapa es muy importante, porque la sexta etapa es donde yo hablo ya de, eh, de la organización de la información no redactada, ¿sí? Entonces, yo ya en esta sexta etapa, con esas palabras claves y frases claves de todo nuestro discurso, ya utilizo la forma de organizar la información no redactada. Ya salgo del escrito y me voy a lo no redactado, que
decíamos cuadros comparativos, enumeraciones, etcétera. Yo en esta etapa lo que tengo que hacer es que ver a todo mi discurso en una sola hoja. Yo lo que propongo son los mapas mentales, donde empiezo en el centro de la hoja con la palabra, con el tema puntual, por ejemplo, teléfonos celulares, y después palabras claves, ¿no? Que por ejemplo podrían ser los aspectos, decís, bueno, sociedad, economía, prestigio, bueno, podrían ser una serie de palabras claves o frases claves e importantes que yo tengo que tener en cuenta para poder consolidar ese conocimiento. Entonces yo, ya pudiendo ver en mi discurso, en toda la hoja, me es más fácil ya con esas palabras gatillos o disparadores hacer un repaso general de todo el tema. Los mapas mentales, como decía, generalmente podemos utilizar la creatividad con la palabra del tema en el centro, hacia arriba surge el primer tema o lo más importante, y en el sentido de las agujas del reloj vamos sacando flechas, círculos, o le vamos dando el formato que nosotros queremos hasta llegar a dar toda la vuelta. Bueno, en toda esa vuelta, que abarque toda la hoja, tiene que estar todo nuestro discurso. Y a modo de aclaración, generalmente esto es para preparar todo lo que es el cuerpo del discurso, ¿no? Lo que es la introducción y el cierre lo preparamos por separado. Entonces, no quiere decir que uno no vaya preparando la introducción, pero generalmente esa introducción, que tenemos que ser muy puntillosos, una vez que tenemos ya bien claro lo que vamos a decir, ahí aceitamos bien la introducción y aceitamos bien el cierre. Yo lo que les diría es de que hagamos este trabajo, no digo para la introducción ni para el cierre, pero sí que hagamos formas no redactadas de introducción, formas no redactadas del cuerpo y formas no redactadas del cierre. Recuerden que la introducción y el cierre es a lo que menos tiempo le dedicamos, pero habríamos hablado de la importancia, por ende, esto prácticamente tiene que estar memorizado, ¿no? Lo tenemos que tener muy aceitado. Y las palabras claves y las frases importantes también de alguna forma tienen que estar muy aceitados, muy preparados, incluso memorizado, ¿no? No digo que uno lo vaya a memorizar, pero si hacemos este trabajo de escribirlos varias veces, repetirlos, remarcar las palabras claves, las frases principales, hacer cuadros comparativos, elaborar mapas mentales, bueno, todo este trabajo, estas 6 etapas, todo ese trabajo va a llevar a que consolidemos el conocimiento y que sea fácil después o natural dar un discurso o hacer la presentación que teníamos pensado. Así que bueno, básicamente ese es el tema de hoy. Quizás durante esta tarde podamos hacer de práctica por lo menos la primera o la primera y la segunda etapa, que es algo que ya más o menos hemos hecho, así que no les va a costar. Va a ser un poco improvisado quizás, pero bueno, les puedo dar 10 minutitos para que escriban, así que podemos arrancar a modo de práctica con las 2 primeras etapas y después durante la semana siguen con las demás. También quizás yo les dé los temas para que no tengan que utilizar el tema de la creatividad, como ustedes quieran. Bueno, les mando un besito y espero que disfruten de este hermoso día.